La Reserva Federal no aumentó las tasas de interés, pero avisó que vendrán nuevos aumentos de tasas. Amigos, hoy es miércoles 14 de junio, 6 de la tarde, y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por la jornada en los mercados financieros. Y quiero comenzar con esto, la forma en que los principales medios de comunicación están recogiendo la noticia de hoy sobre las tasas de interés. El Wall Street Journal dice que la Reserva Federal mantiene las tasas de interés, pero espera más incrementos. Por su parte, el Financial Times dice que la Reserva Federal se saltó el aumento de tasas de esta reunión, pero mandó señales de que vienen dos nuevos incrementos en camino. Aquí está el New York Times, que dice que la Reserva Federal hizo una pausa en los incrementos de las tasas, pero prevé nuevos incrementos por venir. Y aquí tiene un gráfico donde está la evolución de las tasas de interés, todas las subidas que ha ido haciendo la Reserva Federal hasta el nivel de hoy y luego unas proyecciones a futuro. Y aquí está Nick Timiraos, que es probablemente el periodista mejor informado en Washington sobre lo que ocurre dentro de la Reserva Federal, y él lo pone de esta manera. Dice: la Reserva Federal, los oficiales de la Reserva acordaron mantener estables las tasas de interés, no aumentarlas, después de 10 reuniones consecutivas aumentándolas. ¿Okay? Recordemos que la Reserva Federal comenzó el año pasado, tiene ya un año aumentando las tasas, estaban en cero, están en 5%, aumentaron 5 puntos básicos, fueron 10 reuniones consecutivas aumentando las tasas hasta hoy, primera vez después de 10 reuniones en que no las aumentan. Ahora, la Reserva Federal, el Comité de Mercados Abiertos, que es quien toma estas decisiones, tiene 18 miembros. Y fíjense qué interesante cómo están pensando esos 18 miembros. 12 de esos miembros ven las tasas aumentando hasta un nivel de 5.5 a 5.75%, es decir, dos aumentos más de 25% cada una. 4 de los miembros dicen que tiene que haber al menos un aumento de tasas, es decir, para llevarlo de 5 a 5.25. Y solamente 2 de los miembros creen que no va a haber más aumentos, que ya la Reserva Federal hizo el trabajo y que 5% va a ser suficiente para contener la inflación. Así es que, como vemos aquí, de los 18 miembros que votan y deciden el futuro de las tasas de interés, la política monetaria, vemos que 2 creen que ya es suficiente, 4 creen que por lo menos habrá un aumento más y 12, la mayoría, creen que habrá por lo menos 2 aumentos más para llegar hasta 5,5, a un rango de 5,5, 5,75%. Esa es la expectativa que hay en el mercado. Y aquí está el dot plot, que es este gráfico que se arma con las expectativas que tienen esos 18 miembros de la Reserva Federal sobre el futuro de las tasas de interés. No me voy a detener mucho tiempo aquí a explicar esto porque puede ser muy largo, pero así a grosso modo, fíjense, ustedes ven allí, dice año 2023, 2024, 2025 y el largo plazo. ¿Okay? Estas son las expectativas. Cuando se le pregunta a los miembros de la Reserva Federal, ¿cuál crees tú que va a ser la tasa de interés a final del año 2023? Pues aquí está su respuesta. Fíjense, cuando se les preguntó en marzo, cuando en marzo se les preguntó cuál creen que va a ser el nivel de tasas de interés a final de año, a final de 2023, la mayoría creían que iban a estar como están hoy, entre 5 y 5,25%. Cuando se les vuelve a hacer la misma pregunta, pero ahora en junio, se les vuelve a preguntar en cuánto crees que van a estar las tasas al final del 2023, ahora fíjense que la expectativa aumentó y la mayoría, ahí ven los punticos morados, la mayoría cree que va a estar entre 5,5 y 5,75%. Es decir, aumentó la expectativa sobre el nivel de las tasas de interés en la mente de estas 18 personas que son quienes deciden la política monetaria. Luego, cuando se les pregunta cómo van a terminar las tasas, en qué nivel van a terminar en el año 2024, falta más de un año para eso. Fíjense, cuando se les preguntó en marzo, la mayoría pensaba que iban a estar entre, vamos a decir, entre 4 y 4,5, ¿verdad? Por los punticos que veo ahí azules. Cuando se les vuelve a hacer la misma pregunta ahora en junio y les preguntan cómo ven las tasas a final de 2024, fíjense que ahora la mayoría lo está viendo entre 4,25 y 5%, ¿no? También aumentó la expectativa. Y yo diría que lo otro que es relevante aquí es ver las tasas de largo plazo. Ahorita estamos en una situación anormal. La inflación está muy alta, las tasas de interés están altas para combatir la inflación, pero se espera que eso se normalice. Entonces, en el largo plazo, la expectativa de estos 18 miembros de la Reserva Federal
es que las tasas de interés de largo plazo estén en un nivel de más o menos 2,5%. Esa debería ser la tasa de interés de la economía americana en el largo plazo según estos 18 oficiales de la Reserva Federal. Pero como ven, lo importante aquí es saber que las expectativas de marzo a junio lo que han hecho es aumentar. Bien, aquí está el monitor de las tasas de interés y fíjense lo que vemos aquí. Hoy se acabó la reunión de hoy. La próxima reunión de la Reserva Federal es el 26 de julio y ahí vemos en el cuadrito, faltan 5 semanas, 6 días, 21 horas, 5 minutos para esa reunión. Y hoy las expectativas, las probabilidades son 64,5% de que las tasas de interés aumenten 25 puntos básicos para quedar en vez de 5 como están hoy en 5,25, ¿ok? O sea, hoy los mercados están esperando una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión. Y bueno, fíjense, aquí quiero que veamos lo que pasó en tiempo real cuando se hizo el anuncio. Cuando se hizo el anuncio sorprendió un poco a los mercados. ¿Por qué? Porque el anuncio fue no vamos a aumentar las tasas de interés. Pero ya el mercado eso estaba por descontado, eso es lo que el mercado esperaba. Pero la Reserva Federal dijo no vamos a aumentar las tasas de interés, pero cuidadito, no se emocionen porque vamos a tener que seguirlas aumentando. Entonces, al principio el mercado reaccionó con pesimismo, los bonos cayeron de precio, por lo cual aumentó el rendimiento. Aquí vemos, este es el bono del Tesoro a 2 años. Vemos que el rendimiento se disparó porque cayeron los precios y el rendimiento que estaba en 4,62 se disparó a 4,77, pero después se fue normalizando, después se devolvió. Y con las acciones pasó algo similar. Fíjense, este es el S&P 500. Cuando se dio el anuncio, ustedes ven allí en el gráfico, ¿verdad? En el gráfico pueden ver que a las 2 de la tarde hay una caída. El mercado estuvo preocupado, epa, ya va, ¿qué es esto? Y después se fue normalizando. De hecho, el mercado de acciones se recuperó, subió y de hecho subió hasta cerrar en positivo. Como ven ahí, subió un 0,08% el S&P 500. Pero de nuevo, vean los bonos, hubo esta primera reacción y después se devolvió un poco. Y también pues en las acciones cayeron, pero luego se recuperaron. Y bueno, vamos a ver lo que fueron las principales bolsas del mundo. Fíjense, Asia y Europa, por supuesto, abrieron y cerraron su jornada antes de conocer la decisión de la Reserva Federal. Será mañana cuando estos mercados reaccionen a lo que dijo hoy la Reserva Federal. Pero por lo pronto, hoy miércoles en Asia, la bolsa de Tokio subió un 1,47% y sigue estando en su nivel más alto del último año. Está 31% por encima de su nivel más bajo del año, menos de 1% por debajo de su nivel más alto. Está pues muy fuerte esa bolsa, mientras que Hang Hong Kong, Shanghai y Seúl a la baja. En Europa, Londres, Frankfurt, París y Madrid al alza, mientras que Zurich en la baja. Y en nuestro continente, fíjense, Sao Paulo subió fuerte hoy, Brasil 2%, mientras que Buenos Aires abajo y Ciudad de México arriba. Y llegando a Nueva York, tenemos que, como les había dicho antes, el S&P 500 subió ligeramente. Una jornada después de las 2 de la tarde, la jornada fue muy volátil, pero se recuperó y cerró en subida de un 0,08%. El Nasdaq subió un 0,39%. El Russell 2000 cayó con cierta fuerza. Los bonos del Tesoro, el rendimiento, los bonos del Tesoro también tuvieron mucho movimiento, pero al final cerraron en niveles cercanos a la apertura, es decir, no hubo una gran variación al final del día. El bono a 10 años cerró en 3,79%. La volatilidad cayó un 5%, sigue estando la volatilidad en niveles bajísimos, ha caído un 60%, como ven allí, desde el nivel más alto del año, y está menos de un 1% por encima de su nivel más bajo del año, que lo tocó en estos días o a lo mejor lo tocó hoy mismo. 13,88%, no hay volatilidad en el mercado, está muy baja. El oro sigue por debajo de 2.000 y el petróleo cayó un 1%, se sigue alejando de los $70. Aquí está el mapa de calor, fíjense, está variado ese mapa. La verdad es que hay un poquito de verde, un poquito de rojo. Donde hay rojo concentrado es en el sector de los planes de salud, healthcare plans. Los planes, estos son empresas que administran los gigantescos planes de salud en los Estados Unidos y cayeron porque un ejecutivo de la empresa más grande del sector, que es United Healthcare, dijo que en una conferencia organizada por Goldman Sachs, bueno, de hecho aquí les tengo aquí la noticia. Fíjense, en una conferencia que organizó Goldman Sachs para el sector de healthcare, este señor Tim Noel de United Healthcare dijo que están notando que muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, que retrasaron operaciones electivas durante el COVID, no querían ir al hospital, no se sentían cómodos, ahora se sienten cómodos, han regresado a los hospitales y están pidiendo hacer esas cirugías electivas que no se habían hecho antes, que habían retrasado, y son operaciones de rodillas o cadera, etcétera, etcétera. Entonces eso
preocupó a los mercados porque esto implica que todas las empresas administradoras de seguro van a tener gastos adicionales con todos estos pacientes que quieren pues ahora hacerse las operaciones electivas que no se hicieron durante el COVID. Y por eso, como vemos allí en el mapa de calor, ahí en el centro donde están los planes de salud, con United Healthcare 6% abajo, CVS, que además tiene una red de farmacias, 7% abajo, Humana 11% abajo. Bueno, en fin, fue el sector que más cayó hoy. Y bueno, aquí están los bonos del tesoro, no me voy a detener mucho en ellos porque aunque tuvieron volatilidad después del anuncio de la Fed, al final terminaron sin mayores variaciones la jornada, el bono a 10 años en 3.8, el bono a 2 años en 4.7. Bueno, fíjense, después del anuncio y el comunicado oficial de la Reserva Federal viene la rueda de prensa de Jerome Powell, donde responde preguntas de los periodistas. Y vamos a ver algunas de las cosas que dijo. Con esto vamos a terminar por hoy. Y fíjense que mientras que él hablaba, ahí vemos el gráfico en la pantalla del S&P 500, que cuando salió el comunicado de la Reserva Federal cayó y después se fue recuperando mientras que Jerome Powell hablaba y los mercados empezaban a tratar de procesar qué significa este anuncio que hicieron de que, bueno, hoy no subimos las tasas, pero las vamos a subir en el futuro. Fíjense, aquí Powell dice que reconoce que no ha habido mucho progreso en cuanto al núcleo inflacionario en los últimos 6 meses. Este es un reconocimiento de que, bueno, las cosas están mejorando, pero no lo suficiente, no hay mucho progreso, hay que seguir dándole duro a la inflación. Luego, Powell dice que casi todos los oficiales de la Reserva Federal esperan futuros aumentos de las tasas de interés. Lo está diciendo claramente, señores, no se emocionen, vienen más aumentos de tasas de interés. Jerome Powell también dijo que el riesgo de inflación permanece hacia arriba. Y es que fíjense, hay una discusión entre los analistas sobre la Reserva Federal tiene aquí dos riesgos. Un riesgo es que no suba las tasas de interés lo suficiente como para controlar la inflación y se dispare la inflación. Eso sería desastroso. El otro riesgo es que la suba demasiado y controle la inflación, pero le cause un gran daño a la economía, que la suba tanto que genere una recesión con desempleo, etc. Entonces esos son los dos riesgos que la Reserva Federal tiene que balancear, pero Powell está diciendo hoy, el riesgo mayor es la inflación. Ese es el riesgo mayor, que no subamos las tasas de interés lo suficiente para contener la inflación. Ese es el principal riesgo, está diciendo Jerome Powell. Y también dijo que, recuerden que los mercados estaban pronosticando que este año, antes de terminar el año, iba a haber algunas rebajas en las tasas de interés. Y Powell está diciendo que las tasas de interés este año no serían apropiadas y que ninguno de los miembros de la Reserva Federal ve un recorte de tasas este año. Y cuando le preguntaron, bueno, entonces, ¿cuándo ven un recorte de tasas de interés? Powell dijo, bueno, estamos hablando de un par de años, por lo menos. Así es que los que están esperando reducción de las tasas de interés, señores, por lo menos un par de años. Claro, primero, estos son proyecciones y predicciones que no necesariamente se van a cumplir. De hecho, usualmente no se cumplen al pie de la letra, ¿verdad? El futuro es incierto. Pero además, es normal que Powell haya tenido un discurso duro. Es decir, Powell no quiere que haya una fiesta en los mercados, que haya exuberancia irracional, que se disparen las acciones. Eso solamente contribuiría a que las condiciones financieras y monetarias se relajen, a que la inflación agarre un segundo aire. Eso no es lo que quiere la Reserva Federal. La Reserva Federal quiere una política restrictiva y controlar la inflación. Ese es su principal objetivo. Y quiero cerrar recordándoles a ustedes, amigos pequeños inversionistas, que las decisiones de inversión que ustedes deben tomar no tienen que ver con que si hoy las tasas subieron o bajaron, o que si la inflación está en 5 o en 6 o en 4, ¿ok? Ustedes lo que necesitan es tener un portafolio bien hecho, invertir su dinero de la manera correcta en acciones, en bonos, en activos productivos de buena calidad y dejarlos allí. Este análisis que hacemos día a día lo hacemos quienes estamos en el mercado con mucho gusto para ustedes, pero ustedes no tienen que seguir los mercados de cerca. Si son pequeños inversionistas, están enfocados en producir, en su trabajo, en cualquier cosa que ustedes hagan. Y lo que tienes que asegurarse es que su portafolio, sus inversiones están seguras, están bien colocadas y olvidarse. Cuando quieran saber del mercado, pueden ver un resumen como este y listo. Pero el día a día no es para ustedes. Esto lo hacemos con un fin informativo, con un fin educativo, pero de ninguna manera esto es para sugerirles que tienen que tomar decisiones de comprar, vender o hacer cosas o jurungar su portafolio en base a lo que pasa en un día o en una semana o en un mes en el mercado. Así es que, bueno, los dejo con esa reflexión. Lo mejor para ustedes y si Dios quiere nos conectamos mañana para hacer otro resumen del mercado.